capítulo en mi libro que se llama Petroidiotizados, en el cual digo que el petróleo ha sido en muchos sentidos una maldición para México, paradójicamente. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno recibe dinero a través del petróleo, a través de la bonanza petrolera de los últimos años, recibe dinero para pagarse a sí mismo y a sus clientelas, no tiene que recaudar impuestos. Y un gobierno que no recauda impuestos no genera ciudadanos exigentes, participativos, demandantes. Y además el petróleo ha financiado la parálisis, ha financiado la falta de reformas estructurales. No tenemos que reformarnos porque ahí está el botín que recibimos anualmente gracias al hecho de que el petróleo está a $100 el barril o más. Yo siempre digo algo que es políticamente incorrecto, que ojalá se nos acabara el petróleo y bien pronto. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno se vería obligado a educar a la población. Tendríamos que crear mexicanos capaces de vender algo en los mercados internacionales, creado con base en su talento, su inteligencia y su innovación, y no solo extrayendo un recurso no renovable del suelo. Ahora se habla de permitir la participación privada en Pemex. Yo creo que esa discusión está mal centrada. Si no regulamos bien a dónde van las ganancias del petróleo, vamos a acabar transfiriendo rentas que actualmente se come el sindicato y el gobierno, se las transferiremos a otro monopolista o a otro rentista que extrae rentas del petróleo. El problema es que nos han hecho creer que durante todos estos años el petróleo ha beneficiado a la población, cuando ha contribuido al mantenimiento del statu quo. ¿De qué viven estas élites que nos exprimen como naranjas? Aparte de cierto porcentaje de impuestos, por cierto, el más pequeño de todos los países de América Latina vis-a-vis el Producto Interno Bruto en términos de la recaudación, vive de las ganancias del petróleo. Entonces, ojalá lean ese capítulo en mi libro de la paradoja de la abundancia que significa para un país tener petróleo, y al tenerlo no tiene que educar a su población. Y se formaría una larga línea de personas que quieren tomarse la foto con él, en lugar de exigirle que explique por qué el Estado de México ocupa de los últimos lugares en el índice de transparencia del Instituto Mexicano para la Competitividad y es el Estado número 1 en términos de robos de automóviles y es el Estado en el que más mujeres han desaparecido en los últimos años, más que en Ciudad Juárez. Y esas son las preguntas que tendrían que hacerle cuando se presente aquí el siguiente candidato o su presidente municipal o cualquiera que ejerza el poder. Entiendan que al mínimo deben tratar a esa persona como su empleada, porque lo es, ¿o no? Yo soy del contingente cada vez mayor de electores independientes, indecisos, que no sabemos por quién votar. Y eso refleja en sí el grave problema de la disfuncionalidad de una democracia que produce los partidos que tenemos y los candidatos que tenemos. Y de ahí la urgencia de reformar el sistema como tal, no solo pensar que la salvación se encuentra detrás de la banda presidencial. Hay una costumbre también muy perniciosa entre los mexicanos a buscar un Cid campeador o el copete electrónico, la primera mujer que nos salvará de nosotros mismos, que nos salvará de la pesada carga de ejercer la ciudadanía plena. En mi libro cito a Fernando Sabater, quien habla de los ciudadanos idiotizados, quienes dicen que nosotros nos volvemos cómplices, asistimos
al reciclaje de pillos. Gobiernan idiotas porque otros idiotas votan por ellos. Yo entiendo el miedo, pero ¿cómo se combate el miedo? Actuando colectivamente. Yo siempre digo que yo empecé a escribir sobre Carlos Slim hace más de 5 años. Y lo único que ha cambiado en esos 5 años ha sido su posición en la lista Forbes. Ha ido ascendiendo cada vez más. Hoy es el primero en la lista. Y con frecuencia me dicen, es que eres muy valiente en torno a ese tema, cómo te enfrentas al hombre más poderoso de México. Y yo les pregunto, ¿dónde están ustedes? Cuando yo escribí mi carta abierta a Carlos Slim, ¿dónde estaban ustedes? ¿Por qué no están escribiendo ustedes sus propias cartas de denuncia, de exigencia contra la arbitrariedad? El miedo se combate con la solidaridad social, con la organización colectiva, con el ir sumando voluntades y sumando inteligencias y creando frentes amplios y saliendo a las calles. Hace una semana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación paralizó la Ciudad de México en marchas donde demandaban los maestros no ser evaluados. Y yo me preguntaba, ¿dónde está la contramarcha de los padres de familia exigiendo que los maestros sean evaluados? Estamos tan mal educados que ni siquiera entendemos cuán mal educados estamos. Yo les vengo a pedir esta noche que sean Frodos, lo digo en mi libro. En El Señor de los Anillos, el hobbit Frodo es un héroe renuente, es pequeñito, no quiere salir del Shire, él preferiría quedarse a vivir en paz en su casita, y la vida lo obliga a salir a pelear contra el anillo, contra el mal. Y en México hay muchos anillos contra los cuales pelear, hay anillos que destruir: el del clientelismo, el del corporativismo, el de la opacidad, el del uso arbitrario del poder. Yo les vengo a pedir que sean héroes renuentes, que sean Frodos. Necesitamos un país de Frodos. Como dice el mago Gandalf en El Señor de los Anillos, todo lo que nos toca, todo lo que tenemos que hacer es pensar en nuestra labor en el tiempo que nos ha sido dado. ¿Y qué van a hacer ustedes por su país en el tiempo de su vida que les ha sido dado? Bueno, lo que me dice me lleva a una breve reflexión. Yo tengo una hija de 15 años, se llama Julia. Lamentablemente para mí está estudiando fuera, vive ahora en Canadá, y vivo con el corazón estrujado. Pero recuerdo, pensando en mi hija Julia, algo que escribió Olga Sánchez Cordero en el libro que coordiné, Gritos y Susurros. Ella decía que las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Y yo desde hace mucho tiempo le susurraba a mi hija Julia: eres maravillosa, eres maravillosa, eres maravillosa, y puedes ser presidente de México, aunque ojalá aspires a algo mejor. Hay que crear heroínas en nuestras casas. Mi hija Julia dice que ella sí piensa casarse y tener hijos cuando termine su segundo doctorado. Ella piensa que eso es lo normal. Ella ha sido educada para pensar que esa es la normalidad, que ese es el amplio terreno que tiene frente a sí para conquistar. Yo creo que México será un país distinto y mejor cuando eduque a sus mujeres. Yo sé que en este auditorio hay hombres fantásticos y maravillosos, pero siempre he pensado que las mujeres somos un género mejor. Las promotoras de la anulación del voto en la elección del 2009, porque tenía sentido en ese momento, porque había tiempo, 3 años,
para empujar una reforma política. Y de hecho fue tan exitoso el movimiento que en el Distrito Federal llegamos a ser casi 12% del voto. Si hubiéramos sido partido, hubiéramos llegado en tercer lugar. Y con cero gasto, presupuesto, promoción en los medios, simplemente usando las redes sociales. Y a raíz de eso, yo fui una de las convocadas por Felipe Calderón para ayudar a colocar en la agenda pública a través de una discusión fueron dos encuentros con el presidente de 4 horas cada una, o sea, 8 horas, en las que personas como yo planteamos el imperativo de reformar a la democracia mexicana. ¿Y qué pasó? Pues sí, el Senado aprobó una reforma política que contenía muchas de las cosas que yo estoy sugiriendo esta noche, llegó a la Cámara de Diputados, y tengan bien claro esto, señoras y señores, para cuando se enfrenten a la boleta electoral. El Congreso desechó la reforma política por instrucciones personales de Enrique Peña Nieto, porque se oponía a muchas de las medidas contempladas. Porque el PRI, ese PRI que hoy está en la delantera en las encuestas, no cree en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical, el escrutinio público o en el empoderamiento ciudadano. Ese PRI quiere llegar al poder para quitar los pocos contrapesos que hemos logrado crear con el objetivo de que no nos podamos sacar del poder nunca más. En una elección presidencial, el voto nulo acaba, que es first past the post, o sea, gana el que obtenga un voto más. En una elección presidencial, anular al voto en esta elección equivale a regalárselo al PRI. Con frecuencia mis críticos me dicen: Denise, es que eres demasiado antipriista. Yo considero eso un piropo. Votar por el PRI si yo viera ahí un partido que se ha modernizado, que reconoce sus culpas, que se ha ideado, que está en favor de compartir el poder con la ciudadanía. El problema es que la estructura clientelar y corporativa que inhibe nuestra modernización fue creada por ese partido. Y el problema es que los panistas, en lugar de confrontar con inteligencia los resabios del viejo régimen, acabaron apuntalándolo. ¿Qué dijo Vicente Stock sobre las alimañas, las tecocatas y las víboras quietas? Que iba a sacarlas a patadas de los pinos. Pues acabó acurrucado con ellas.